Buenas noches, les saluda Eduardo Ponce y la entrevista del domingo vamos a conversar con el diputado que es de nuestra zona, Nelson Menega. ¿Cómo está, diputado? Feliz año antes que todo este año 2025 y un año de elecciones a propósito. Viene un año. Bueno, primero saludarte a ti, saludar a toda la gente que está en sus casas y desearle lo mejor en este año. Voy a hacer una cuestión que es súper cliché, pero de verdad que con el tiempo uno se va dando cuenta que lo más importante es la familia. Así que ojalá que tengan un muy bello año, lleno de oportunidades y sobre todo con la familia unida. Que no hay nada mejor que la familia esté unida y que tengan salud. Así que se los deseo de todo corazón. ¿Cuál es el balance que usted puede realizar en materia legislativa? Bueno, el año pasado... la verdad de las cosas que en términos legislativos se ve que avanzan poco, algunas cosas que a uno le gustaría que avanzara mucho más rápido. Hay ciertos grados de frustración también, ¿por qué no decirlo? Yo tengo algunas frustraciones respecto de lo que dice relación con proyectos tendientes al mejoramiento de los recursos hídricos. Voy a seguir siendo una persona que le han comprometido verbalmente, pero no lo han hecho explícito y materialmente el tema, por ejemplo, de la construcción de algunos embalses en nuestra zona o acumuladores de agua, en fin. Eso está comprometido verbalmente, pero al final no se ha concretado y en ese sentido siento cierto grado de frustración. Pero sí también hay ciertas cosas que por lo menos yo considero que son buenas. Por ejemplo, el tema de los 40 horas es algo bueno. El tema de las 40 horas laborales es una buena medida que poco a poco se ha ido adecuando y eso mejora las condiciones laborales de las trabajadoras, de los trabajadores. Lo mismo en lo relativo al sueldo mínimo, donde el sueldo mínimo hoy día todos sabemos que es de 500.000 pesos hacia arriba. Y creo que una de las cosas, y lo estábamos conversando antes de esta entrevista, que creo que es una de las cosas más beneficiosas que ha existido y que es concreto para la gente que vive en nuestras respectivas comunas, es el tema del royalty minero. Yo creo que el royalty minero es una cuestión que va a traer muchos recursos a nuestra zona, que está trayendo muchos recursos y eso es de verdad una buena noticia porque tiene un impacto directo en las comunas propiamente tal, que es donde la gente vive. Así que yo creo que si pudiera hacer un balance en términos generales, creo que el año pasado lo mejor que ocurrió es en definitiva el royalty, donde se le cobra este royalty, que entre comillas es un impuesto, pero que no es un impuesto, a estas transnacionales mineras o en los lugares que son impactados por las empresas mineras y que en esta oportunidad por lo menos van a dejar algo en los sectores donde se ha impactado, como por ejemplo aquí en la comuna de Los Andes, en Calle Larga, en Cademo. Usted dice algo, pero no es menor, 1.000 millones casi, Calle Larga cerca de 800 millones, porque son áreas de influencia directa. Sí, lo que pasa es que efectivamente el año pasado se pagó solo la mitad de lo que correspondería por un ejercicio, digamos, de carácter financiero. Este año por primera vez van a recibir el monto total, que es directamente por parte de las municipalidades, claro, donde aproximadamente aquí en Los Andes deberían ser cerca de los 1.000 millones de pesos, en Calle Larga son cerca de 860 millones de pesos. ¿Están obligados a declarar los gastos? Todo esto viene con un sistema de financiamiento de carácter más o menos discrecional, donde las alcaldesas, los alcaldes discrecionalmente pueden ver en qué gastan los recursos. Tiene que sortear, eso sí, el tema de pasar las licitaciones que corresponda por el Consejo Municipal. Y la última obligación que se impuso también en el Congreso para que esta discrecionalidad no sea tan abierta es el hecho de que ellos en la última semana del mes de abril de cada año van a tener que hacer una rendición de cuentas respecto de cómo se han utilizado estos recursos del royalty, de manera tal que sean utilizados de una manera que efectivamente favorezcan a las comunas, que no sean utilizadas para hacer fiestas o cosas por el estilo, sino que sean cuestiones y dineros que estén directamente relacionados con el crecimiento y el mejoramiento de vida de la gente que vive en la respectiva. Bueno, a través de los medios de comunicación, el nuestro también hemos visto, por ejemplo, las comunas de acá del Valle de Aconcagua, que han invertido en reparaciones de calles, veredas. Bueno, sí, efectivamente, ahí hay una cuestión concreta. Yo que vivo en Calle Larga, efectivamente, este último tiempo se han estado asfaltando algunas calles. Eso es producto del royalty. Y por eso... Pero no ocuparla en las fiestas patrias, fiestas de fin de año, fiestas de verano. Yo creo que eso sería un recurso mal utilizado. Creo que los recursos tienen que ir en algo que tengan un impacto constante en la vida de la gente, en Los Andes, en fin, en las comunas impactadas, que sean cosas que queden en el tiempo. Pero como te digo, eso es de carácter más o menos discrecional. Pero es muy importante el royalty porque por una parte está lo que se recibe directamente por los municipios, por las comunas que son impactadas. Después hay un financiamiento de carácter nacional, que son cerca de 1.000 millones de, 1.000 millones de pesos
No, 1.000 millones de dólares. 1.000 millones de dólares. 1.000 millones a recibir los Andes. Claro, 1.000 millones de dólares que se van a repartir en todo Chile. Y aparte de eso, el financiamiento respecto de algunos gobiernos regionales, donde ahí yo creo que fue un mejor hecho el tema, porque aquí los gobiernos regionales van a recibir estos recursos, otro recurso adicional, pero que tiene que tener por objeto básicamente el realizar ciertas actividades productivas que tiendan al mejoramiento de las condiciones para generar trabajo y cosas por el estilo. Pero en concreto y en resumen, yo creo que el royalty es algo que todavía no se aprecia en su real magnitud, pero es un impacto directo en la vida nuestra. Y yo te diría que honestamente ese es el mejor proyecto de ley que por lo menos podemos haber sacado en los que somos, digamos, diputados de provincia, de este tipo, de esta zona. Diputado, vamos revisando algunos pendientes. Ya, recién usted lo mencionaba y de conocimiento público, el sueldo mínimo sube. La PGU sube por impacto solamente el IPC, que van a ser 7.000 o 12.000 pesos, no más que eso. ¿Alguna proyección más adelante que se pudiera mejorar esta pensión garantizada universal? Bueno, nosotros en este momento, y estos son días decisivos, de hecho mañana ya se empieza a discutir, va a estar muy candente estas últimas 3, 4 semanas en el Congreso la discusión respecto de la reforma previsional. Y a mí me gustaría aprovechar esta oportunidad de explicar un poco en qué consiste esta reforma previsional, porque primero la reforma previsional dice relación con el aumento inmediato prácticamente de la PGU, que está aproximadamente en 215, 220 mil pesos. 214.296. Estaríamos llegando a una PGU de 250.000 pesos, que además abarcaría la cobertura que llegaría a muchas más personas. ¿Ya? Eso es una cuestión inmediata que trae consigo la reforma previsional. Pero la reforma previsional, si es que logra prosperar, ojalá logre prosperar, también traería un aumento inmediato en las pensiones de nuestros adultos mayores y de las mujeres. ¿Por qué? Porque lo que ha existido históricamente es una capitalización individual, y esa capitalización individual es de un 10%, ¿cierto? Hoy día, si se aprueba esta reforma previsional, significaría que la cuenta aumenta un 16%, por lo tanto nosotros cuando nos jubilemos vamos a recibir mayor cantidad de dinero porque vamos a haber cotizado, disculpe un poquitito para explicar, porque el 16%, entonces vamos a tener mayor cantidad de plata. Pero ¿qué pasa con los adultos mayores de ahora que solo capitalizaron por el 10%? Ellos se quedarían con un vacío, ¿cierto? Entonces, si avanza este proyecto de ley, lo que se tiende a refortalecer una especie de pilar solidario que tiene que ver con una especie de préstamo que se hace de esta generación, un préstamo intergeneracional, donde eso haría, por ejemplo, que acarreando más dinero hoy día, se pudiera inmediatamente pactar y pagar con este dinero a los adultos mayores de hoy día y también a las mujeres que por el tema maternal, etcétera, tienen mayores lagunas. Entonces, pero para que vamos entendiendo, diputado, se le entiende lo que está explicando, pero significa, si eso prospera, que podrían llegar la PGU a 250 con claro, esa fórmula. Eso inmediato. Ya. Ahora, el 6%. ¿De dónde proviene? ¿Del empleador, del trabajador? Ese 6% proviene del empleador. Ya. Ese 6% ¿Y ahí no está la traba? No. El tema de la traba principal es a dónde se va ese 6%. Y ese es el tema principal de discusión, porque resulta que en definitiva, claro, si usted, por ejemplo, si el empleador es el que le va a aumentar a usted los 6 puntos, digamos, ¿ya? Si le va a aumentar los 6 puntos, ¿quién va a pagar eso en definitiva? Muchas veces el propio trabajador, es un impuesto al trabajo, en definitiva, eso es lo que arguyen mucho, porque en definitiva el empleador, claro, va a ofrecer menos sueldo y entonces el 6% lo va a terminar pagando el trabajador. Y ahí es donde viene el eslogan, dice, con mi plata no voy a financiar un tema de carácter solidario con mi plata, porque al final es mi plata ese 6%, siendo que en rigor es una plata que va a aportar el empleador. Lo segundo, que esto es súper enredado, por eso es que me interesa explicarlo. Lo segundo es que ese 6%, yo personalmente no quería que fuera administrado por la AFP, pero como uno tiene que hacer ciertas concesiones, prácticamente estaría siendo resorte de que ese 6% quedaría siendo administrado por la AFP, pero con una licitación de cartera y con un mayor grado de regulación. Para mí no es lo ideal. Mayores comisiones. Para mí eso no es lo ideal, porque yo soy contrario a los AFP. Si hay licitación de cartera, disminuye el monto de las comisiones. Por lo tanto, al ser inferiores las comisiones, más plata también entra en mi cuenta de capitalización. Por eso que también es bueno. Y lo que se está discutiendo hoy día es
¿qué hacemos, por ejemplo? Porque hay un 3% que entra a capitalización individual inmediatamente y hay otros 3% que es el que se está discutiendo. ¿Y ese que sería como préstamo para poder financiar las pensiones? Hay como un 2% que sería como una especie de préstamo intergeneracional, de manera tal que, por ejemplo, yo hoy día contribuyo con el 16% para pagar el monto de los pensionados del día de hoy. Pero así, después cuando yo jubile, también ese 6% va a ser prestado por las generaciones que vengan. ¿Se fija? O sea, yo en 10 años más, por decir un ejemplo, voy a jubilar y a mí la generación que viene más atrás me va a prestar para que yo jubile con el 16. Exacto. Es un préstamo intergeneracional. Porque si no se hiciera, y solo se hiciera el incremento por el 16%, eso significa que... Claro, nosotros vamos a tener mejores pensiones porque en vez de haber ahorrado un 10%, vamos a haber ahorrado un 16%, ¿cierto? Pero eso solo va a tener fruto en 30 años más. ¿Y qué pasa con los adultos mayores del día de hoy? Van a seguir teniendo pensiones miserables. Entonces, por eso se forma esta suerte de que ese 2% es una especie de préstamo intergeneracional y posteriormente, cuando nosotros jubilemos, las generaciones venideras van poniendo y así se va formando un enroque de manera tal que con eso la gente el día de hoy podría tener un aumento ostensible en sus pensiones. ¿Y cómo vota el diputado Nelson Venegas? A mí me resulta muy difícil votarlo, Eduardo, porque yo quiero decir manifiestamente que yo soy totalmente contrario a las AFP. Pero no hay otra alternativa. El problema es que hoy día nuestros adultos mayores lo pasan mal. Ya, pero para que la gente vaya entendiendo bien, porque a veces es muy técnico el tema. Sí, me interesa. Si no prospera este proyecto o el gobierno por ABC lo retira del Congreso, queda todo igual. O sea, se pierde el 6%, los empleadores no van a pagar se pierde el 6%, las pensiones van a seguir siendo miserables, entre comillas. Y sigue administrando los recursos la AFP. Y sin cartera sin una licitación de cartera de los fondos anteriores, lo cual significa que las comisiones siguen siendo altas. Entonces, el problema y la encrucijada en la que estoy yo es que yo tengo que votar algo que para mí no es ideal. Pero que lamentablemente hoy día es lo mejorcito que podríamos tener, porque fíjese. Hablemos de lo menos malo. Por eso le digo, mire, si usted, por ejemplo, recibe una PGU de 250.000 pesos y además le ha aumentado la jubilación, por ejemplo, porque aumentó con estos fondos de compensación que se realiza, la gente podría llegar a acceder a tener una jubilación de 500.000 pesos, algo que se pareciera al sueldo mínimo. Si esto no avanza, vamos a quedar tal como hemos estado. Claro, a mí me gustaría, por ejemplo, que no existieran más las AFP y por lo tanto, en ese término teórico, me gustaría que no avanzara. Pero si no avanza, la gente va a seguir teniendo pensiones miserables y frente a eso yo simplemente creo que tenemos que lograr el mejor acuerdo y eso significa hacer concesiones y en este caso yo estoy dispuesto a hacer ciertas concesiones con tal de que nuestros adultos mayores el día de hoy empiece a recibir pensiones como corresponda y no alargar esta discusión por 10 años más, por 20 años más. Diputado, un tema bien técnico, pero es muy interesante poderlo conversar porque a veces no hay claridad y a veces vemos que este es un guiño de un sector político contra el gobierno, ciertos sectores, pero aquí no se está pensando, como lo dice usted, en el bienestar de nuestros pensionados y los futuros pensionados que vienen. Es que para mí, yo sé que esto es súper técnico, por eso que es muy importante esta entrevista y te la agradezco, Eduardo, porque esto me permite contarle a la gente, porque al final esta es la vida. Mire, si no fuera por el pilar solidario, por la PGU, las pensiones en Chile, ¿sabe cuánto serían? Por eso que yo soy contrario a la AFP. El promedio de las mujeres es de 40.000 pesos y el promedio de los hombres de 90.000 pesos. Eso es lo que da la AFP, no da más que eso. Por eso que soy contrario a la AFP. ¿Por qué hay mayor aumento? Porque se aumenta primero por la reforma de la presidenta Bachelet, donde se aumentó con el pilar solidario, y después con la reforma del presidente Piñera, donde se aumentó la PGU, que hace que la gente parta de un piso mínimo de 215.000 pesos, ¿ya? Y que se suma a la jubilación que puede tener cualquiera otra persona. Pero si no fuera por eso, y si fuera solo por la AFP, si fuera solo por mi plata no, como dicen algunos, el promedio general sería 40.000 pesos las mujeres y 90.000 pesos los hombres. Pero como existe este grado de ignorancia, muchas veces la gente viene y empieza a decir, no, con mi plata no, con mi plata no. Si fuera solo con la plata de uno, esas serían las pensiones. Entonces la manera de que la gente sepa, precisamente para que vote de manera más informada, es como estamos explicando este tema, que yo sé que es súper complejo, pero en términos concretos, para simplificarlo, significa que lo que se va a votar y que ojalá se vote, para mí personalmente no es lo ideal, pero
en términos concretos, es la ayuda inmediata, aumentando la PGU a 250.000 pesos, aumentando la cantidad de personas que lo reciben y aumentando también las pensiones respecto de los adultos mayores del día de hoy. Que vamos a tener que mantener la AFP, para mí es lamentable, pero hay que hacer ciertas concesiones con tal de beneficiar a nuestros adultos mayores. Diputado, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. A descansar, se vienen muchas horas de discusión. Muchas, y harto, y como le decía recién, es bien técnico y requiere harto estudio. Y espero simplemente defender los intereses de los adultos mayores. ¿Sabe por qué, Eduardo? Con esto sí que termino. Porque cuando andamos en campaña todos andábamos con la tortita y bailando con los adultos mayores, y eso está muy bien. Pero lo que necesitan nuestros adultos mayores es tener pensiones dignas, y eso es lo que yo estoy tratando de defender. Y que la votación sea transparente, para que vean cómo va a votar cada representante de cada distrito, de cada región. Diputado, muchas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes, Eduardo, y saludos a todos. Bien, vamos a ir a la pausa, quédese con nosotros, ya regresamos con el resumen de noticias.